poeta y excelente ser humano, amiga y maestra. Les quiero compartir una saboreada de su obra para que se queden con nosotros. Hay días que, como lactantes, se cuelgan de los árboles en rebozos de seda. Se esconden en las rebanadas de pan que comemos, en los columpios del parque. Son cicatrices que alguien pinta en la pared de los instantes. Tales días mejoran cuando las arrugas crecen y las manos dejan ir, sin llanto ni perjuicio para nadie, las voces del lamento. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta emisión 50. Y realmente estamos muy galardonados en esta tarde por la presencia de Lilia Ramírez Carrera. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del poemario Tu madre es una luz que se propaga, que es una obra de la poeta, ensayista y escritora mexicana. Este libro fue galardonado con el primer lugar en la rama de poesía en los Juegos Florales Hispanoamericanos Quetzaltenango 2024. Y pues bueno, en esta ocasión también compartiremos el prólogo de la segunda edición del libro Anatomía del Agua, ganador del certamen Tennessee Williams. Veo con gratitud cómo se rescata esa esencia mitológica. Ella no solo habla del agua como un recurso, sino como la fuerza mágica, invocando la presencia de Chalchiuhtlicue, la señora de la falda de jade, deidad femenina que rige las aguas horizontales y el renacimiento. Ese fue su seudónimo en ese concurso en el que participara en el Tennessee Williams del 2025, Chalchiuhtlicue. La pluma traza el camino, mas es el alma del lector quien lo recorre. La obra nace en el papel como una promesa y solo se manifiesta como realidad completa cuando alguien más la habita, la siente y la hace propia. Hoy los invito a sumergirse en estos territorios simbólicos, donde el agua se vuelve espejo y la palabra medicina. Nos convoca aquí la cartografía de lo invisible, la segunda edición de Anatomía del Agua de la escritora Lilia Zenobia Ramírez Carrera. Es un placer compartir con ustedes el prólogo a esta obra necesaria. El espejo de agua de la memoria antigua. Uno no llega a este plano del Tlalticpac vacío. Antes de la primera respiración, nos gestamos en el silencio líquido, habitando un universo donde el agua no es solo sustancia, sino memoria sagrada. El agua recuerda, guarda el eco de los glaciares, el estruendo de los diluvios que marcaron el fin de los ciclos pasados y la humedad fértil de la cueva primordial. En este poemario, Anatomía del Agua, Lilia Zenobia Ramírez Carrera no solo escribe, ella ofrenda. Como ingeniero conoce la estructura molecular del cristal y el diamante, pero como poeta, y bajo el nombre secreto de Chalchiuhtlicue, la de la falda de jade, nos revela que esa estructura es, en realidad, una cartografía del alma. Al leer estos versos, el lector se descubre navegando entre el tiempo del hombre y el tiempo del mito. Lilia Zenobia, por haber nacido en Ahuilizapan, es poseedora nata de la memoria del agua que brota en su tierra primordial. Ella escribe con la fuerza ígnea del volcán que custodia su valle, convirtiendo sus letras en un espejo de agua donde los ancestros
se asoman para reconocernos en el presente. Aquí. Y pues bien, ahora que hemos visto un video con respecto al tema que vamos a abordar hoy, les comentamos que durante esta charla haremos una dinámica. Los invitamos a complementar esta idea. Mi madre es una luz que se propaga cuando, y pues bueno, todas las personas que nos escriban, al final leeremos algunas de ellas. Muy bien, Lilia, pues vienes a presentar a México, bueno, viniste a muchas actividades, pero entre ellas a presentar Tu madre es una luz que se propaga. Antes de entrar en materia, si tuvieras que describir a tu madre con una imagen, no con una virtud, ¿qué imagen sería? La imagen con la que recuerdo siempre a mi mamá es haciendo alguna labor doméstica, sobre todo el bordado, el tejido, la costura. La imagino sentada en su sillón favorito, haciendo labor. Tú ya de grande. Sí, yo ya de grande, claro. Pero mucho tiempo. Mi madre vivió muchos años y muchos años es lo que tengo. Sí, ambas. ya como adultas ambas. Y bueno, y más temprano en la niñez, en la juventud, atareada en la cocina, preparando nuestros alimentos para sus 4 hijos que íbamos a la escuela y que ella nos recibía siempre con la comida lista para nuestras actividades. Ahorita que mencionas lo de la comida, imagino que era una comida deliciosa, ¿no? Desde luego que sí, desde luego Sí, que una sí. comida tradicional, una comida lugareña, una comida ancestral, podríamos decir. En cierta forma, sí, mi mamá tenía recetas que le habían dado su madre, su abuela, y siempre preparaba cosas. Le gustaba mucho ir al mercado, ¿sabes? Y compraba todo muy fresco y llegaba y siempre nos preparaba. Por aquí tengo un poema justamente sobre los alimentos ¿Por de qué no mamá. lo lees? ¿Sí? Sí, claro que sí. A ver, pero déjenme ver porque no los tengo tan Tan al mano. identificados. O el Ah, que- aquí está, es el primero, sí. Así primero. Dice así: las manos de tu madre hechizaban la cocina. Con una brevedad pasmosa salían de ahí arroces, capeados, ensaladas y jaleas. Los servían junto a historias de familia y al terminar recogían los platos, pulían las ventanas para ver mejor los primeros peldaños de nuestras vidas. Al atardecer empuñaban agujas, ganchos y tijeras para combatir la desnudez del crecimiento. Las manos de tu madre envejecieron, surgieron de ellas catedrales. Nos santiguamos al entrar en ellas con el agua bendita de sus ojos. Muy bien. Qué Pues bello. justamente sí describe lo que es una familia y parte de lo que tu madre hacía, ¿no? Cuando estaba en casa y lo que hacía, lo que cocinaba y pues las labores domésticas que practicaba durante el día. Sí, mi mamá fue una madre de tiempo completo. Pero es la manera en cómo decirlo, ¿no? Así es, Son sí. cosas cotidianas que todo mundo lo tenemos, Sí, pero no sé si aplique que es una perífrasis, ¿no? Que es decir, algo sencillo, pero con otras palabras, ¿no? Y eso le permite profundidad. sí, Dices la desnudez del crecimiento. sí, Guillermo. O sea, todo lo que dices con esas dos palabras, la Sí. desnudez del crecimiento. Porque justamente, bueno, borda y cose para nosotros, ¿no? Y además, ¿cuántos fueron, Liliana? 4 hermanos. ¿Cuántos más? Sí, Tampoco es fácil, ¿no? sí, no, Hoy en no, día, tampoco con es uno o dos fácil. hijos, Tiene uno suficiente. Sí, justo como lo dice, era una mamá de tiempo tiempo De completo, tiempo ¿no? completo, sí. Ella nos hacía la ropa, nos tejía los suéteres, nos hacía la comida. O sea, era una madre del siglo pasado, definitivamente. Lilia, ¿qué nos puedes comentar cómo nació este libro? ¿De dónde surge? Pues mira,
En realidad, uno va acumulando trabajos y de repente ves que puedes armar un cuerpo literario que tenga una coherencia. Pero esta parte última que tiene son 3 partes de las que consta el libro y la última, que es la más extensa, que se llama justamente como el poemario. En realidad sí me senté a escribir y a rememorar lo que había sido mi infancia, lo que había sido mi juventud, con algunas notas de ya mi vida adulta, pero traté de poner en ella algo de lo que yo viví, el contexto de lo que yo entendía como país, de lo que yo entendía como política, aunque fuera muy niña, pero yo escuchaba, por aquí hablo, de Ruiz Cortines, de Miguel Alemán Velasco, de López Mateos, y ya cuando estaba yo en la facultad, pues de Luis Echeverría, inclusive, los voy nombrando porque traté, y fue muy conscientemente, de hacer como una historia, algo muy sintetizado, pero que reflejara qué era lo que yo había vivido en mi niñez y en mi juventud. A mí me encantó se llama Noche. No sé si Ah. podrías leerlo, porque este es al padre, Este es a mi papá. pero creo Sí, que también es a ti. No lo sé. sí, 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 Esas calles que dices de las luces que se van apagando. sí. El remate, híjole, está espectacular. ¿No lo puedes? Sí, claro, con mucho gusto, Guillermo. Claro, gracias por pedirlo, porque recuerdo el momento, o sea, en realidad lo tengo grabado en mi memoria y bueno, expresado de una manera lo mejor que pude poéticamente. Se llama Noche. De regreso a casa, papá me sienta a su lado en el autobús, pone un brazo sobre el pecho y con la mano del otro toca sus ojos y los cierra. Un gesto muy paterno. Soy una niña, pero logro ver por la ventana una línea de postes y en lo alto luces encendidas. Soy una niña, pero comprendo que nuestra casa está al final de esas luminarias que se van muriendo una por una. Como papá, cierro los ojos y hago una cruz con los brazos para atajar la ansiedad. Todo tiene un proceso. Así resbala mi infancia al lado de mi padre, a bordo de un autobús que viaja por una avenida de farolas que se apagan. Wow. Wow. Claro. Sí, Muchas Sí, gracias. muy bien, muy emotivo. Casi ni te emocionas. ¿Eh? Casi ni te emocionas. No, está Sí. padrísimo. Está padrísimo. O sea, todo lo que cuenta y el padre, y al final siempre rememoramos cosas y quién sabe por qué, terminamos caminando igual, haciendo los mismos Sí. gestos, eso que tú dices de cruzarse los brazos y le hacía así, y, ajá, dices, y yo me cruzo de brazos sí, para atajar la ansiedad. ¡Uf! ¡Qué belleza! Y Sí. pues nos hablas también de un lugar, ¿no? sí, Vivimos en la última casa y veo cómo se van muriendo las farolas, las iluminarias, una por una. Nos sí, habla de una sí. situación. Es una situación que refleja físicamente cómo al tú avanzar, digamos, la farola ya no la ves y se apagó, pero también estoy tratando de decir, así se han ido apagando los años, Claro, ¿no? claro. Los años, el tiempo se ha ido apagando y ha quedado atrás y cada vez te vas acercando más al final con esas farolas que aún Que se quedan apagan. Sí, encendidas. con las que se van apagando y las que todavía tenemos encendidas. Así es. Y ahí traes todo el poema, así resbala mi infancia al lado de mi padre, que ahora soy yo, a bordo de un autobús que viaja por una avenida de farolas que se apagan. Oh, muy, muy, Con muy ese profundo. abre el poemario. Sí. Y habla sobre el tiempo. ¿Qué representa para ti? El tiempo. Bueno, debo decir que mi papá era relojero.
Mi padre fue un relojero, un muy buen relojero, de esos que cuando llegaron los primeros relojes de pila, no lo podía creer, porque él había trabajado siempre y sabía componer los relojes de cuerda con sus mecanismos. Máquinas. Así que para mí el tiempo es mi padre. Para mí el tiempo, la medición del tiempo, es algo que se me quedó grabado muy adentro. En algún otro lugar lo digo, mi padre nos enseñó a medir el tiempo con la sombra. Tú te parabas al sol y sabías qué hora era por la sombra que daba tu propio cuerpo. Y en algún momento que hablo de la metálica del tiempo, estoy hablando de las máquinas de reloj que toda mi vida vi a mi papá, bueno, no toda mi vida, pero sí mi primera parte, a mi papá sobre la mesa de trabajo con su lente, revisando las cajas de relojes. Entonces, para mí, la medición del tiempo, los relojes han sido algo que me mueve mucho. Y entonces para ti como poeta, la mirada a la vida es algo fundamental, es tu alimento. Claro. Dolores Castro decía que ella de niña se sentaba al patio, salía al patio con su sillita y los niños jugaban y ella se sentaba y veía el cielo, ¿no? Y algo veía. Claro. Algo veía, y bueno, Dolores Castro es Sí. nuestra gran poeta, ¿no? Sí. Y me imagino que para ti, y bueno, tenemos 5 sentidos, pero para ti la mirada fue algo fundamental. Y el sonido. El sonido de los relojes, porque también arreglaba relojes de pared. Y bueno, y también se dice que Orizaba es una ciudad de campanarios. Para mí, desde la recámara de la casa de mis padres, la recámara mía, que da hacia el sur, una da al este y la otra da al sur, se escuchaba el vuelo de las campanas de la iglesia que está cerca, de San Antonio, que es donde nací, y luego se fueron a vivir un poco más al norte. Pero mi mamá me contó, siempre me dijo, yo nací en el taller de relojería de mi papá, en la parte trasera, y dice mi mamá que yo acababa de nacer cuando se soltaron los relojes que mi papá tenía en compostura a sonar, y que yo con los ojos buscaba de dónde venía el sonido. Bien. O sea, sí, ves la identificando ya, ¿no? Desde el primer momento, identificando el sonido. Identificando y el sonido, sí. Buscando el sonido. Oye, eres química de profesión, estudiaste también química, sí. La licenciatura. ¿Cómo relacionas el tema de la ciencia y cómo crees tú que la ciencia te llevó a la poesía? ¿O te retuvo? ¿No te dejaba ir? Ajá, en cierta forma me retuvo, porque desde pequeña yo tenía esta inclinación a decir poemas y a escribir cositas cuando ya supe escribir, pero antes de saber escribir yo recitaba cosas que nadie anotó, pero yo sé que lo hacía. Inventiva. Sí. Y ¿cuál fue la pregunta? ¿La química? ¿La química o la ciencia con la poesía? Bueno, le dediqué muchos años a la ingeniería hasta que ya no pude más porque la poesía salía de mí, o sea, era una necesidad como la sed de tener que escribir. Pero hay algo en común, definitivamente, la síntesis, ¿no? Yo soy ingeniero químico. Y la síntesis, el simbolismo, las fórmulas químicas que tienes que manejar y representar en algo muy breve, algo más complejo, creo que eso me sirvió, me ayudó mucho para un pensamiento más complejo. Y dándole cierto orden. Dándole cierto orden. Y también complejo, ¿no? Sí, y también complejo, exactamente. Ajá. Y de eso se trata la poesía finalmente, ¿verdad? De que tú puedas, lo decíamos en la mañana, unir dos palabras que no tendrían
en la vida cotidiana nadie se imaginaría que unidas te van a dar un simbolismo mayor, y eso pasa con el lenguaje químico también. Por supuesto. Ya, Sí. faltan 5 minutos. Siento ser la Tiempo fuera. persona, tiempo fuera. Nos comenta nuestro productor que sí hubo participaciones, entonces las Hay que puedes verlas, comentar o... comentarlas todo. Ay, qué bonito. Claro que sí. Eric Mahandeva dice, mi madre es una luz cuando cocina con amor mientras canta sus canciones favoritas, aquellas que le abren el corazón. Entonces esa luz se propaga por toda la casa y en mi corazón. Eric Rojas, con cariño para Savitri Ale Hernández. Y Eva Monroy nos dice, excelente escritora, maestra, poeta. Escuchar, leer sus poemas y estar en su primer plano, escucharla en los talleres de letras en su tinta. Gracias por compartir tus creaciones y experiencias. Felicidades a los maestros Carla Cejudo, Guillermo Torres, por los 50 programas. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y bueno, ya Eva nos hizo el anuncio que queríamos hacerlo. No se pierdan las clases de Lilia. De verdad, no se pierdan las clases de Lilia. Es mucho, mucho que Taller de aprender poesía en el taller con de Lilia poesía. Ramírez, En letras en su tinte. Letras en su tinta. Y la tenemos invitación, inscripciones todavía. mañana todavía hay chance de, tenemos las clases grabadas, llevan 2, todavía están a tiempo. Y mañana los invitamos a asistir a la casa Marijose y Octavio Paz, porque ahí va a ser la presentación del libro Tu madre es una luz que se propaga. Entonces ahorita tuvimos una cucharada, mañana podemos tener más. Es el sábado, mañana a las 12 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilia. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Te dije que gracias. se iba Lilia. Gracias rapidísimo. por este espacio cultural y